Bienvenidos a este episodio de Claims on Fire Podcast, donde los expertos hablan. Y hoy tenemos a una experta de primera y estamos muy contentos de poder tenerla aquí. Arturo, ¿nos haces el favor de presentarla? Gracias, Rick. Hola a todos y bueno, pues muy contento de estar aquí y con la posibilidad de platicar con Claudia Valencia, que nos acompaña el día de hoy para platicarnos un poquito de su experiencia y la verdad muy emocionados de tenerla aquí en este estudio. Claudia, bienvenida. Muchas gracias por acompañarnos. Y pues, ¿qué te parece si empezamos, que nos hagas favor de platicarnos un poquito de tu historia, un poquito profesional, un poquito de cómo empezaste con los seguros, particularmente, y después ya te sigues con de tu experiencia profesional, pero ¿qué te llamó de los seguros? O si, como lo hemos visto aquí en estos podcasts y hemos platicado con otras personas, llegaste de manera circunstancial, pero nos gustaría mucho tener tu punto de vista y bueno, pues para agradecerte que nos estés acompañando el día de hoy. Sí, no, y mil gracias por la invitación también. Yo llevo de experiencia pues toda mi vida, 35 años y en la misma compañía. Y cuando salí de la universidad se me presentó la oportunidad de entrar en Suramericana se llamaba en esa época en Medellín, era una empresa muy grande y muy feliz cuando pues tuve la posibilidad de aplicar a un cargo y fui aceptada. Y he hecho una carrera importante en la compañía porque pues obviamente cuando inicié en unos cargos muy operativos, pero durante toda mi carrera he sido muy feliz y aprendiendo muchísimo. El tema de seguros es apasionante, pero a medida que me fui apasionando más en la medida que fui conociendo cómo se desarrollaba esto, la atención del cliente, el servicio, que siempre me ha gustado bastante. Ya, y estuviste dentro de las áreas, has tenido la oportunidad de estar, digo, no sé qué en tantas, por ejemplo, suscripción o tener la oportunidad de, no sé, parte comercial, como que, ¿qué tantos ángulos dentro de la compañía has podido ver para identificar como las necesidades realmente de los asegurados? Mira que yo entré en los años 90, Sura tuvo un cambio importante y era la atención en automóviles. Yo tuve la oportunidad de entrar en el área de movilidad, hoy en día se llama, pero en esa época se llamaba autos. Y fue un centro de atención donde el cliente llegaba o el asegurado o un tercero llegaba a decir que se había chocado y entonces abrimos un centro de atención importante, amplio, donde el cliente desde que llegaba atendíamos su versión, veíamos el vehículo que ocurría y de una vez se enviaba y se cotizaba y se enviaba al taller. Era un modelo nuevo que apareció en los años 90. Poco a poco fueron evolucionando a tener hoy en día centros de atención, pues como los tenemos inclusive también acá en México, donde el cliente va, se hace la evaluación y de una vez se le autoriza. Luego, cuando ya pasé varios años en automóviles, tuve la oportunidad de estar en otra evolución que tuvo Suramericana y era concentrar el centro como de expedición de pólizas o emisión, como una fábrica de pólizas. Tuve la oportunidad fui ascendiendo y oportunidad de tener pues como a cargo un equipo humano muy importante para la emisión, entonces formábamos a la gente que entendiera qué era lo que estaban redactando en sus pólizas con una política clara que teníamos y mejorar la calidad para que cuando se le entregara a la gente o asesor o brokers y luego entregárselos a los asegurados, entendieran pues cómo se expedían las pólizas. Posteriormente tuve la oportunidad de entrar al área comercial, a visitar clientes, a prestar la asesoría y venta de una póliza con la experiencia que ya tenía, como de la atención de siniestros de movilidad o de autos, luego la emisión y ahora la venta. Pero en la venta ya me ubiqué mucho en el tema de daños. Fue un tema ya de visitar empresas, conocer la industria. Muchos giros conocimos durante varios años.
Finalmente estuve hace más o menos unos 15 años, se me dio la oportunidad de estar en el área de siniestros y ahí llevo ya pues mis últimos años de experiencia ha sido en la atención de siniestros, especialmente de daños. Llevo 6 años en México a cargo de todo el equipo humano que atiende siniestros de todas las líneas, pero sigo muy apasionada por el tema de daños. Un recorrido importante y me ha dado la oportunidad en este recorrido de todo lo que aprendemos en siniestro, de volvernos a cuidar mucho la redacción de las pólizas para que tanto el agente o el intermediario y el cliente entiendan más para que no se asusten cuando llegue un siniestro. Entonces tratamos de cuidar mucho eso y de mantener una conexión permanente con las diferentes áreas de la compañía. Pues, y con esta experiencia que has tenido de trabajar tantos años en la misma empresa, ¿qué es lo que tú has visto en los cambios tanto del personal que entró cuando tú entraste al personal que está entrando ahorita y viendo este tipo de reclamos? Veo mucha más especialización. Veo personas sí, y juventud que se interesa muchísimo por vivir la experiencia de atender siniestros, de estar en una compañía de seguros y de toda profesión, porque no tiene que ser un ingeniero, no tiene que ser un contador o un administrador o un actuario, especialmente acá en México, que hay tanta profesional en la carrera de actuaría, sirve de toda disciplina profesional. Porque lo importante es desarrollarse dentro de la compañía, porque un siniestro o si se ocurre, digamos, un incendio, por ponerte el ejemplo, nunca va a ser igual al otro. Entonces, cuando vamos desarrollando todas estas profesiones para que se vayan involucrando, porque pues hay de todo tipo de siniestros, aprenden de todo. Entonces, hablamos como abogados, no tan profundo, pero nos defendemos, digamos, en temas cuando estamos frente a un cliente, porque finalmente los seguros son un contrato. Entonces, entender el contrato, hablamos, hasta psicólogos nos volvemos, porque hay que mantener la relación con los clientes, con los agentes. Entonces, tiene que tener uno un tema de comunicación y muy asertivos en cómo se habla, cómo se dice, y de todas las profesiones, porque aquí vamos a tener pues cantidad de casos que nos sorprenden todos los días. Entonces veo una juventud que se ha interesado por ello, por ver que nunca un día es igual a otro, y esta juventud es retadora en ese tipo, porque la rutina no les gusta. Entonces, bienvenidos a los retos de atender siniestros, porque todos los días son muy distintos. Y lo que has visto tú, o sea, dos preguntas, es que si hay ese interés, porque alguna vez tú me comentabas, no lo comentaste en este podcast, pero me comentabas que llegaste por casualidad un poco a los seguros. ¿Tú crees que eso ha cambiado y la gente ahora llega con un poquito de mejor conocimiento? O sea, la pregunta es esa, uno, ¿crees que ha cambiado? Y dos, si crees que eso es diferente en Colombia, en México o en los países en donde Sura, que tú conozcas, tiene operación, ¿te parece que hay diferencia en los países con respecto a al ánimo que hay de las nuevas generaciones para estar en seguros? ¿O dirías, es parecido en Latinoamérica? ¿Cuál es tu experiencia? Yo he tenido la oportunidad de cuando Sura tiene la expansión y actualmente estamos en 7 países, tuve la oportunidad, siempre nací y mi experiencia ha sido en Colombia, pero tuve la oportunidad de estar en Panamá, República Dominicana, El Salvador y mis últimos 6 años en México. Y yo creería, no creo, estoy segura que todos entramos por mera casualidad. Okay. Pura casualidad, o sea, nadie aspira a entrar, yo quiero entrar a una compañía de seguros. Okay. Creo que es pura casualidad. Sigue siéndolo, tú dirías. Sí, para mí, en la experiencia que he tenido, es pura casualidad. Okay. Entonces, ¿qué es lo que hace Sura, específicamente tú, para ayudar a estas personas que están entrando de casualidad y no saben qué esperar?
La motivación en retarlos de que un día nunca es igual al otro. En una formación que nos interesa, pues al menos desde el equipo humano de Sura, nos interesa mucho el desarrollo de estas personas y de esta juventud. ¿Por qué? Porque le damos autonomía y eso es muy importante, no tener que esperar, o sea, el tema de formación es vital, formarlos, pero lo que más nos gusta es la toma de decisión y esa autonomía que se les da para desarrollarse poco a poco en diferentes temas y uno se va apasionando. Entonces, si le toca un siniestro de transporte y empieza a ser motivacional para ellos, ay, yo quiero, y entonces estudian qué está pasando en el mercado, qué está pasando en las carreteras, la legislación en temas de carga, el tema marítimo, porque pues es tan complejo y es maravilloso. Igualmente cuando se presenta un siniestro de responsabilidad civil, cuando hay un muerte o un lesionado, o sea, todos los días ven que es tan distinto y llegan tan diferentes temas que empiezan a interesarse porque lo volvemos, porque son historias todos los días y hay que resolverlas. Y eso se vuelve motivacional para ellos. O sea, nos toca desde los mismos líderes verlo para que no se vuelva una rutina de leer un condicionado, saber qué es lo que tengo. No, todos los días son muy distintos y es parte, digamos, del liderazgo en la compañía, verlo de esa manera para desarrollar este talento humano. Y tú, me pregunto, fíjate, he tenido la oportunidad de conocer gente con experiencia de 30 años, 35 años solo en siniestros. Y los ves y dices, qué especialidad y llama la atención. Pero por otro lado me pregunto si en el fondo es más eficiente y no todo el mundo ha tenido la oportunidad que tú tienes para decir, a ver, tú tienes una visión comercial, cuando tienes un siniestro complejo, tú sabes el trabajo que costó traer ese cliente. Tú sabes que la persona que habló con el broker o con el propio asegurado, traerlo a la compañía es complicado. Después sabes que el suscriptor un poco lo que pudo haber pensado del texto y tal, que tú ya lo conoces. Y después de estos años que llevas en siniestros, la parte técnica de, bueno, esto es lo que dice el texto, que no necesariamente es lo que tal vez el suscriptor haya querido y tal vez el que vendió, no sé si hizo el 100% de la explicación que debió haber hecho. Entonces, tú al tener todo eso, ¿crees que de una perspectiva como con más ánimo de resolver o mucho más amplio? O sea, y no quiero decir que las personas que solo han estado en el área de siniestros demeritarlo, ni mucho menos, pero esta visión tan completa como la que tú tienes, creo que, o sea, yo creo que sí aporta bastante, ¿no? ¿Cómo lo ves tú? Sí, nosotros, y por eso digo que es muy retador los que trabajamos en siniestro. Lo primero es que uno empieza en un área como siniestro y se apasiona tanto que ya no quiere salirse. Es difícil lograr estos cambios y yo diría que tenemos una gran permanencia y muy poquita rotación del personal que trabaja en siniestros y nos apasiona bastante. Pero también hay que tener, como tú dices, una visión muy amplia cuando le llega a uno un siniestro porque es el momento de verdad. Los seguros, la naturaleza de los seguros son los siniestros. Si no hubieran siniestros, creería yo que desapareceríamos como mercado. Entonces, ojalá pasen. Nosotros somos felices cuando hay siniestros porque nos dan la oportunidad de que vivan una experiencia con la compañía. No siempre será tan agradable, pero cuidamos muchísimo esa experiencia. Y al decir, digamos, un no o un rechazo, generalmente nos reunimos con el broker, le explicamos qué fue lo que sucedió para cuidar esa relación, porque hay que cuidar muchísimo la póliza como tú dices, cómo se contrata la póliza y después de que uno es asegurado, solo entiende el seguro cuando se siniestra. De lo contrario, sigue la renovación, siguen renovando, pero solo en el momento en que se siniestran van a entender lo que compraron. Entonces, cuidamos muchísimo todo lo que pasa
el antes. Entonces, cuando llega el siniestro, quién lo suscribió, quién es el agente o el broker, el asegurado cuánto lleva en la compañía, es su primer siniestro, analizamos mucho y de ahí arrancamos a leer el texto, buscamos el cómo sí. Nosotros como es una filosofía que tiene la compañía y es buscar cómo sí, porque lastimosamente tenemos una reputación muy mala que las compañías no pagamos. Sí. Y cuidamos muchísimo de tratar en lo posible de que se cambie esa percepción que se tiene, porque es percepción, no es real. Y eso de que existe la letra pequeña o la letra chiquita, como dicen eso hace muchos años, inclusive la ley obliga a tener un mismo tamaño de letra, ya todo eso ha desaparecido, pero no se queda como en el ambiente de que todas las compañías buscan por donde. Entonces nos gusta muchísimo desde el área de reclamaciones o siniestro devolvernos para cuidar el cliente. Nos gusta muchísimo la conservación del cliente y es el momento de verdad, como se dice siempre, para lograr que el cliente sí tenga una buena experiencia. Claro. No siempre se paga, vuelvo y reitero, pero que cuando se pague es maravilloso poder liquidar un siniestro y una determinación muy, muy técnica. Pero cuando no, tener la delicadeza de explicarle al cliente el por qué no. Y lo entienden, y eso es conservación de un cliente y de una cartera. Nos interesa mucho esa conservación. Sí, ahora específicamente hablando de lo que tú has visto en tu experiencia y lo que viene en el futuro, ¿qué es lo que tú ves o qué expectativa tienes tú para el futuro de Siniestros? Nosotros somos una compañía que miramos mucho las tendencias. Y en temas de tendencias, que validamos siempre cuidar mucho el servicio, que veo no perder eso de vista, el servicio y la buena comunicación. La comunicación es vital y que veo pues un panorama que no siempre es lo mejor. En México tenemos también un tema delicado aquí que se viene próximamente en tema de jueces, pero desde que tengamos un texto claro, una venta más de consultoría me parecería a mí, veo que los siniestros, pienso que no hay un cambio grande, siempre y cuando tengamos productos muy novedosos, posiblemente tengamos cambios, pero en lo que llevo a hoy veo como lo mismo, digamos, cuidar mucho al cliente, explicarlo y hacer ajustes. ¿Qué es lo que está pasando? Nuevos eventos que aparecen en siniestros y eso es lo que puede haber como el cambio, no tanto de atención, sino de nuevos productos porque vienen nuevos riesgos en temas climáticos y demás que pueden ser interesantes para las áreas de siniestros. Sí. ¿Y qué piensas tú de, también alguna vez comentábamos que, me comentabas, que tú tuviste la oportunidad de estudiar es como una especialidad en temas de seguros, ¿no? Creo que fue una especialidad lo que estudiaste. Y hablando de los nuevos retos que mencionas ahora y sobre el tema de la educación, a mí me da la impresión y he tenido la oportunidad de estar en Colombia en algunas ocasiones y platicando con la gente que está allá y particularmente también tenemos algunos clientes por allá y llama la atención el grado de especialidad que muchas personas tienen en el mercado. Llama la atención que aparte de la carrera profesional hay muchos, o no sé si son muchas, pero entidades bastante prestigiosas, perdón, que a las que muy reconocidas por el sector local y que hacen que, digamos, el nivel de la discusión de ciertos temas técnicos de lo que es el seguro, inclusive de pólizas o a veces inclusive legales, la discusión se vuelve como muy interesante, muy profesional. En México hay, por supuesto que hay una maestría en seguros, no, un poquito, me da la impresión, tal vez estoy mal, un poquito más para actuarios. Hay un diplomado en seguros que no lo hago menos, que me han dado la oportunidad de dar una materia en particular y está bien hecha, pero me parece que falta un poquito más de como de exámenes y de que la gente, porque realmente digamos, esa especialidad o diplomado, como tiene tantas materias,
en realidad no es posible evaluarlos a todos o así no se ha hecho y creo que eso hace que la gente no profundice tanto. ¿Qué recomendarías tú? Primero, si estás de acuerdo o qué ves tú que en Colombia, por qué sí se ha dado especialidad, si es un tema histórico, y qué podrías en México, qué recomendarías como para, cómo hacer para que haya esas instituciones o que las instituciones que ya lo dan, no quiero decir profesionalicen, porque no quiero decir que no lo haya, pero que haya, uno, buscar el interés de las personas y dos, que sí que se profundice tal vez un poco más en el estudio, en la especialización de los seguros. Sí, en Colombia existe la especialización en seguros en muchas universidades a nivel nacional. Okay. Y tal vez, y se vuelve aspiracional, tener esa carrera, es una especialización, después termina uno el pregrado, puede hacerla, e inclusive muchos de los que trabajamos en las diferentes compañías de seguro, pues nos llaman a ser docentes de estas universidades porque a pesar de que hay una parte técnica, digamos, o un pensum académico, uno desde la práctica también puede explicar para que se vea mucho más clara. Entonces sí existe la especialidad, al menos en Colombia. Me gustaría muchísimo que pudiéramos desarrollar esa especialidad en las universidades, digamos acá en México, sería súper interesante porque sería como el semillero para entrar a las compañías de seguros y desarrollar lo que uno aprende y desarrollarlo desde la práctica. En la parte académica es bien interesante y a mí sí me parece que es buenísimo ponerlo y poderlo llevar pues a la academia acá no como diplomado, una carrera de especialización para los seguros. Es de 2 años. En Colombia 2 años. Es de 2 años. Vuelvo y les digo, después del pregrado es el título y luego uno hace la especialización porque sí tiene que tener uno un título académico antes. Pero multidisciplinario, no tiene que ser que ingeniero, no, vuelvo y digo, en temas de seguro es tanto la variedad que puede tener cualquier tipo de carrera, pero para mí me parece maravilloso. Vuelvo y digo, es como un semillero para entrar a las diferentes compañías de seguro. Máxime que acá en México hay un mercado tan grande de aseguradores. Claro. Ahora sí, estábamos hablando anteriormente cuando te visité una vez de lo que ustedes buscan de no solamente los peritos, sino también los ajustadores y, bueno, el equipo que se forma en un siniestro. ¿Qué es lo que más ustedes buscan de esos servicios para que ustedes puedan tomar esas decisiones? Bueno, encontré algo en México que me pareció muy bueno y es que se nombra un perito que es digamos, el encargado de buscar la causa de lo que se esté reclamando, la causa raíz, y lo que es el ajustador, que es el experto en la póliza. Me gusta mucho esa figura porque actúan de forma independiente. Y son figuras que para las compañías de seguros son importantísimos. Para el área de siniestros, cuando ocurre el evento y nos llaman y nos dicen, sucedió esto, entonces se cayó un puente o hubo un incendio, especialmente en el tema de incendio que son tan catastróficos, nombrar la persona experta digamos, el perito, en este caso una firma forense que determine claramente cuál es la causa origen, nos evita muchísimos problemas futuros, porque cuando uno tiene esa claridad son los elementos probatorios para uno poder dar inicio a todo lo que sigue para la atención y poder llegar a una muy buena determinación. Eso es vital. Para nosotros es importantísimo, tanto el perito como el ajustador, porque depende del tipo de siniestro para uno hacer el nombramiento. En temas de incendio es supremamente importante porque para saber dónde inició el incendio, si hay terceros afectados, es supremamente vital. Es quizás la vida del siniestro, la determinación clara de a quién se nombra. Claro. Los profesionales que nos rodean a nosotros
tienen que ser de primera línea, los mejores. Claro. Los mejores. ¿Y qué piensas? Platicábamos, no, no sé si te habíamos comentado, bueno, vemos, el podcast, por supuesto, que es de FIG, y habíamos 2 patrocinadores, que somos Claudia Co y RG Espinosa como ajustador, y platicábamos con Ricardo en el capítulo introductorio que la labor del ajustador como de quien dirige una orquesta, entonces es quien da un poquito la cara. Creo, creo que así funciona, tanto al asegurado cuando pide documentos, cuando lo que sea, y da la cara también, obviamente, a la compañía. Tú, en tu experiencia, vamos a poner, como decías ahorita, un ejemplo de un siniestro complicado, hay un incendio en donde vamos a pensar que hay temas, finalmente va a haber una interrupción de negocios donde va a haber un perito, un forense contable, va a estar Rick viendo toda la parte de causa, etcétera, vas a tener a un ajustador criminal, vas a tener un abogado que te va a decir aquí hay temitas de bajo seguro, hay tal, y te va a en la póliza te va a decir varias cosas, ¿no? Tú, ¿cuáles estarías de acuerdo en que es el ajustador como tu primer punto de contacto para tener todo eso? ¿O a ti te funciona mejor, porque creo que así opera en la práctica, pero o te funciona mejor, a ver, quiero ir al contable, quiero ir a Rick que me cuente, quiero ir al abogado? ¿Cómo conjugas esas labores, esa labor para que no se dupliquen? Inclusive, yo sé que tienes muchísimos siniestros o muchísimos asuntos que ver y tienes un tiempo limitado finalmente. ¿Qué tanto confías en esa parte del ajustador, o depende del siniestro cuando tú decides sí hablar específicamente con los diversos profesionales, dada la complejidad del siniestro? Yo pienso que es como todo en la vida. Cuando hay un recorrido y un conocimiento como de los aliados que nos rodean, nosotros como compañía tenemos una muy buena selección con quien vamos a trabajar. Y a medida que van ocurriendo los siniestros, va uno viendo la calidad de trabajo. Entonces, de esa misma medida, uno tiene como ya la confianza de saber con quién tiene que trabajar. Pero en el desarrollo de los siniestros pueden haber cambios. Y es ahí donde nosotros tenemos que pedir el concepto del abogado, porque puede que esto no esté tan claro, porque puede que nos hayamos, digamos, tenido algún error o no tan claro en la póliza. Entonces, si el forense me dice, Claudia, acá hay no tengo claro la determinación, son diferentes hipótesis por cuál nos vamos a ir. Entonces, tener uno esa claridad con el aliado, que en este caso es el forense, hay una relación de confianza que desde el inicio sí la vamos a necesitar. Entonces, ¿qué hacemos como compañía? Rodearnos de los mejores. Y de acuerdo a eso ya tenemos entonces una calidad de proveedores, digámoslo así, con los que nosotros trabajamos. Entonces, si es un incendio, vamos a nombrar entonces un ajustador importante que tenga la experiencia, que tenga claridad de cómo, porque también tienen experiencia en el relacionamiento. Entonces, tienen un relacionamiento con las compañías de seguros, con el asegurado, con ingenieros que pueden intervenir de cuenta del asegurado, con abogados. Es un equipo humano muy interdisciplinario y lo tenemos que mantener. Y vuelvo y reitero, desde el inicio, tener los que nos acompañan es importante, pero puede tener cambios durante el desarrollo del siniestro y nos tenemos que blindar con los mejores expertos en temas de conceptos de un abogado, en temas de ingeniería, en temas de inventarios, de todo tipo. Entonces, para nosotros es importante tener una muy buena selección de que nos acompañen. Y uno los va conociendo como en la vida, vuelvo y digo, la relación se va fortaleciendo a medida que uno va teniendo diferentes experiencias y sabe cómo resuelven. Porque también un título no dice mucho. Para mí el tema de resolver es importante y la experiencia ayuda muchísimo. Claro. Sí, y también, como mencionaste, todos los siniestros son diferentes. Va a haber algo nuevo, quizás que no habías visto, o va a haber otra variación de algo que habías visto anteriormente, que quizás en este siniestro sea diferente.
algo que nosotros hemos visto por el lado de investigación de incendios es el uso de tecnología para las investigaciones, el uso de inteligencia artificial, todo esto que nos apunta a un futuro muy diferente a de lo que hemos tenido en el pasado. ¿Cómo podemos implementar estas tecnologías para también continuar con el mismo nivel de servicio que, bueno, las personas que están entrando, las nuevas personas, ¿verdad? Que no tienen tu experiencia, porque pues la verdad es que los siniestros que me han tocado a mí con Sura, no necesariamente hablo contigo, estoy hablando con el analista que tú estás Sí. asignando para ese caso. Entonces es importante que ellos también tengan ese conocimiento, ¿verdad? Y aparte de eso, que entiendan el por qué la causa se puede manejar, como acabas de decir, si tienes dos hipótesis o tres hipótesis y cuál es lo que va a marcar la diferencia de ese tipo de análisis al final, ¿verdad? Porque, pues, me imagino que como a mí, los investigadores cuando los mando al campo, de allí mismo me marcan y me cuentan y me mandan fotografías. ¿Es algo similar a lo que tú tienes con tu gente allí en Sura? Sí, a mí me gusta muchísimo todas las nuevas tecnologías. Me parecen que son herramientas que nos van a ayudar cada vez a tener más certeza de la causa en temas cuando entra o un robot o qué hacer con cámaras muy inteligentes, cómo se va recolectando los datos. Me gusta muchísimo porque todos estos muchachos que entran, si no les das nuevos retos y nuevas tecnologías y ellos que se mantienen tan al día, donde te van a tener el soporte, porque pues finalmente la inteligencia artificial la alimenta es la data. ¿Y quién alimenta la data? Pues aprende, pero inicialmente somos los seres humanos. Estos muchachos que entran hoy en día y esta juventud, si no les damos herramientas nuevas que son tan curiosos, se quedan en la rutina y por eso vuelvo y te digo, todos los días tiene que cambiar y hacerlas, todo lo que está entrando, estas investigaciones y cómo llegar a esa profundidad de análisis para saber cuál es la hipótesis más cercana a la verdad para que nos lleve a una parte técnica que es la lectura del contrato, si tiene la cobertura, qué deducible aplico, porque como saben en este mercado, pues las aseguradoras damos la cara, pero tenemos detrás también un reasegurador que también va a calificar nuestro trabajo. Entonces, somos de cara a la compañía, pero tenemos que tener un trabajo muy profesional. La juventud es un papel importante para nosotros y para mí es el reto de que se vinculen y conozcan. Me parece que es maravilloso y son los más curiosos para alimentar toda la data que tenemos que entregar. Me gusta muchísimo la pregunta y la invitación es a que ni un día nunca es igual a otro, vuelvo y les digo. Claro. Sí. Y decías también en temas de los siniestros que ni uno es igual a otro, que el hecho de que sean tan distintos es parte de lo que te ha hecho que te apasione todo esto, todo lo que es siniestros y el seguro en general. ¿Podrías, si te dijera que te venga a la mente en este momento, así como hay un siniestro, dos o algo que te venga a la mente como estos siniestros, no sé, no lo quiero hacer como tan clavada la pregunta de este siniestro me cambió la vida, tal vez no hay algo así, pero te vendrán a la mente uno o dos como de ejemplo, decir, esto sí fue bien raro, obviamente sin decir nombres ni asegurados ni nada, pero a Sí. ver, me viene a la mente un par de siniestros que estos fueron raros o fueron diferentes por tal motivo que te hayan llamado la atención o que te vengan a la mente ahora. A ver, Sí, sí, yo tengo, no, yo siempre te vinieron a la mente cuando 10. estoy en algunas reuniones familiares, siempre les digo, estamos hablando y yo, ay, a mí me pasó esto. Siempre hay una historia para Claro, contar. claro. Y en los siniestros siempre van a ver. A mí sí me cambió, a mí Otis en especial, el Ah, wow. huracán Otis, ocurrido en septiembre del 23, a mí me cambió mucho la vida, en el Ah, sentido en que yo tuve la oportunidad como turista, digamos, de visitar mucho Acapulco, porque como es tan cerca a la Ciudad de México y me gusta tanto el mar,
iba una vez al mes, Ok. mínimo iba al mes, una vez al mes, entonces conocer toda la playa, ese desarrollo de condominios tan bonitos, un diseño estructural hermoso, arquitectónico, albercas, o sea, como esas comodidades que te brinda la playa y ese desarrollo a nivel inmobiliario, porque son grandes inversiones, me parecía hermoso. Cuando entra el huracán y regresar, me impactó muchísimo ver la destrucción de un huracán y cómo si vivimos el cambio climático cuando en la vida pensábamos que un huracán categoría 5 iba a entrar a Acapulco. Cuando yo regreso a Acapulco y veo la destrucción de los condominios, ay, uno siente una amargura, pero luego cuando me cambia la vida es porque yo veo cómo los seguros sirven tanto. Es una industria que hace país. ¿En qué sentido? El que invierte y tiene la cultura de comprar seguros, el seguro le paga. Y hace poquito fui, hace como 2 meses, y volver a ver todo, y yo llevo un registro fotográfico de volver a ver la ciudad otra vez pujante, el desarrollo, los condominios otra vez ocupados. Eso me cambió la vida, porque cuando uno vive la tragedia y vuelve a ver surgir, es como el renacer, y eso me parece muy bonito. A mí me parece hermoso esa experiencia de vivir una tragedia, pero también cómo contribuye uno a ver la reconstrucción Claro. de una bahía tan bonita. Claro, claro. ¿Cómo ves tú también ahora hablando de los siniestros? Hablas de un cambio obvio en el clima. Eh, Se ven, bueno, quizás escuchamos ahora más de todos los catástrofes a nivel mundial porque redes sociales, cosas así por el estilo. De hecho, ayer estaba viendo videos de granizada que cayó en Austin, Texas. Yo tengo primos que viven por allá y se veía, o sea, una granizada normal. Tú ves, pues, que cae el hielo y cosas así por el estilo, pero parecía como un chubasco con el granizada esa, y era impresionante los daños que estaba causando. ¿Cómo se preparan las aseguradoras para eso? Yo creo que estamos en este proceso de ver cómo entregar mucho más claro una cobertura que tenemos, que es de fenómenos hidrometeorológicos. Nosotros cada vez estudiamos y tenemos equipos humanos, en este caso muy especializados en cambio climático, y nos ayudan muchísimo en, digamos, prevenir, porque pues obviamente todo esto ya hoy en día con tanta tecnología dicen cómo va a ser la lluvia, la categoría, cuánto granizo va a caer, o sea, en lo posible hay pronósticos. Y nosotros nos preparamos en enviar compañeros que estén localizados para una mejor atención y oportunidad. Pero en el tema de condicionadas, porque creo que más la pregunta va en cómo nos estamos preparando las compañías de seguro para asegurar y atender estas catástrofes, es viendo qué está pasando en el mundo y nosotros tener unas condiciones tan claras y vender sumas aseguradas suficientes para que el día que tengan que reconstruir, pues tengan la suficiente capacidad económica para poder resarcir el daño, pues en este caso, porque puede ser también un incendio. Pero en el caso de cambio climático, y es que el hielo se reposa, digamos, en los techos no están diseñados para semejante peso, colapsan los techos y queda uno sin dónde vivir. O sea que es un tema muy delicado, pero yo creo que nosotros como la industria, porque creo que es en general, sí estamos preparados para entregar productos que puedan acompañar a los asegurados en volver a tener la calidad de vida que tienen antes de que ocurra el evento. También pienso que es una cultura de concientizar a una población para que crean en los seguros y inviertan de
de su presupuesto una pequeña cantidad para que compren seguros. Claro. Sin ello es vital. Pero también tenemos que concientizar al gobierno, porque pues hay pólizas como el Fonden acá, que existía acá en México, donde aseguran carreteras, donde aseguran aeropuertos. O sea, es todo, no solamente hogares, empresas, sino también gobiernos. Claro. Pero tocas tocas un tema bien interesante y que creo que es, y va una pregunta, o sea, va a acabar una pregunta. Evidentemente, cuando yo veo temas, y bueno, no voy a hablar solamente de otro, voy a pensar en los terremotos. También que, como sabes, en México seguramente ya en estos años te han tocado muchos de ellos. El punto es, o sea, lo que voy es, hay una expresión que dice, nadie experimenta en cabeza ajena. Pero en México, a veces hasta en cabeza propia, después de un terremoto, me da la impresión que la gente tampoco toma conciencia de que tiene que asegurar sus casas o sus departamentos. Después, lo que vimos en Otis también es muy significativo, muy, sí, muy, quiero decir, ejemplificativo es la palabra que quería utilizar, de la poca penetración del seguro en ciudades en donde hay inversiones bien altas, ¿no? Departamentos muy caros como los que tú llegaste a ver, seguramente muchos de ellos, que dices, no puede ser. Algunos obviamente se vieron con coberturas importantes, pero otros que claramente no se hizo una buena labor de asesoría a los asegurados porque quedaron bajo asegurados. Creo que un común denominador en Otis fue el bajo seguro. Las consultas que más recibimos fueron temas de bajo seguro y ahí pues es una de dos. Ojalá sea una autoconciencia de los propios asegurados de decir, voy a pagar menos prima y si llega sin esto sé que me van a pagar poco, o desinformación de que no sabían que realmente pagando menos prima iban a recibir, ¿no? Porque finalmente todos lo sabemos, digo, menos en esta plática, todos sabemos que hay una relación inversamente proporcional al monto de la prima con la suma asegurada, ¿no? Pero, o más bien, directamente proporcional en el sentido de que sube la prima, pues sube tu suma asegurada, ¿no? Pero a lo que voy, mi pregunta para ti es, ¿te da la impresión en estos años que has estado en México, que después de experiencias como Otis, después de experiencias como los terremotos, sí se concientiza un poquito más la gente y hay más gente asegurada en la Ciudad de México que tú sepas? Yo sé que dentro de tu compañía y probablemente en Amis, de lo que hayas escuchado, ¿sí se empieza a concientizar la gente de esta necesidad o crees que realmente sigue sin haber ese detonante para que el sector asegurador crezca en todos estos ramos, perdón, temas en particular? Es un común denominador. Es un común denominador la poca penetración de seguros y la falta de una cultura de aseguramiento. Y no es solamente en México, yo creo que al menos en la parte latina, que es la que yo conozco, es un común denominador. O sea, todos queremos recibir la mejor cantidad en un siniestro para los que se aseguran, pero cuidamos mucho, digamos, el valor que vamos a invertir. Y frente al ejemplo, te quiero poner algo muy claro, y es que se aseguran, digamos, cuando hay un sismo. Hagamos el ejemplo del sismo que me tocó también a mí. Y vimos las renovaciones recién pasado el sismo, y los que están asegurados, pues tuvimos oportunidad de indemnizarlos con dificultades en temas de aseguramiento, en sumas aseguradas y demás, pero los pocos que tuvimos oportunidad, maravilloso, los pudimos atender. Pero la cantidad de condominios, departamentos, casas, industria que no tuvo seguro, le da a uno, pues, y uno lo lamenta. Pero empieza entonces, yo me quiero asegurar. Entonces rehabilitan, reconstruyen y empiezan a comprar el seguro, y maravilloso. O sea, la mejor venta es un evento, cualquiera que sea un incendio, sea un sismo o sea un evento hidrometeorológico. ¿Qué pasa? Al año siguiente, ¿qué me encuentro yo? No renovaron. O si lo renovaron, bajan la suma asegurada, porque entonces se ponen en alerta cuando ocurre el evento y tienen esa cultura de compra y de revisar valores y sumas aseguradas. Al año siguiente, cuando uno se va a ver cómo fueron renovando, y año tras año, empezamos a ver que o disminuyen la suma asegurada o dejan de renovar.
Entonces se crea esa alerta de que tengo que comprar el seguro, pero como no hay una conciencia y una cultura genuina de creer en el seguro, no hay perseverancia. Eso es lo que me he encontrado. Sí, es muy interesante, ¿verdad? Porque finalmente yo creo que mucha gente piensa, cuando piensa de seguros, tienen todo el dinero del mundo. Y la verdad es que no es así. O sea, tienen que ustedes tener como un cálculo de cuánto están vendiendo de pólizas, cuánto están vendiendo de cobertura y cuánto les queda para poder pagar en caso de un evento. Catastróficos es obviamente un, un evento muy distinto, ¿verdad? Porque pueden esperar ustedes en base de lo que ha pasado en estos años pasados, cuántos huracanes van a pegar, aunque esos cálculos sean buenos o malos, finalmente no se sabe cuándo va a llegar el siniestro. Sabemos que va a llegar, pero no sabemos cuándo y pueden pasar varios años y creo que eso es parte de lo que hablas de prepararse. Pero, ¿cómo es que ustedes, hablando específicamente Sura, em, le da esa confianza a los clientes? Como dijiste eso hace rato, ¿verdad? Dices, nosotros buscamos cómo sí pagar. Y eso sí, yo me recuerdo cuando hablé contigo que habíamos visto un siniestro donde específicamente estaban viendo si procedía o no procedía. Pero me imagino que todo esto también involucra una preparación, anticipación, que pues el equipo de ustedes tiene diferentes factores que considera, ¿verdad? Claro, y tocas un tema, a ver, en la industria de los seguros es la mutualidad. O sea, es una mutualidad. Todos ponen unas primas para que los pocos que se siniestren, o los muchos, si hay frecuencia, tengamos con qué pagarlos. No existe en la industria de que entonces todas las primas que se invirtieron se van a agotar, porque nosotros somos del sector financiero, entonces las primas que se recogen en esta mutualidad se invierten. Y nosotros también tenemos una obligación y es cuidar este patrimonio como compañía y nosotros compramos seguros con un mercado y por eso le llamamos el reaseguro para nosotros también proteger esa mutualidad que tenemos. Entonces, ese es un factor financiero, pero nos preparamos constituyendo reservas suficientes. Para nosotros es vital en la industria de los seguros, en el área de siniestros, tener una reserva y rodearnos de los profesionales como ustedes en este caso. Es importante porque son los primeros que nos dicen, de acuerdo a lo que el experto que se nombra, le recomiendan a las compañías una reserva y ahí arranca esa protección para que el asegurado sienta que tenemos guardadito ahí en una bolsita para que cuando pase algo nosotros tengamos esta oportunidad de atender y de entregarles lo que esperan para volver a reconstruir o volver pues a resarcir lo que haya pasado. Y el tema ahí también es que esto que dices es qué bueno que se está haciendo muy, muy loable el querer cambiar esa perspectiva de, pues, entre los juzgadores y el público en general de que las aseguradoras realmente no están buscando, nunca ha sido el objeto no pagar, sino lo que ha ocurrido, me parece, es que hay un tema, yo creo que es más psicológico y más como de los seres humanos que tendemos más a ver un poco, nos llama más la atención lo negativo, lo malo. Cuando alguien chocó, lo que sea, normalmente si le pagó el seguro, nadie dice, ay, por cierto, sí me pagó el seguro. Nadie hace el comentario cuando sí paga. Cuando sí haces el comentario es cuando no te pagó. En todo lo que es gastos médicos mayores, nunca oyes si el seguro pagó todo. Siempre la historia que oyes normalmente es si el seguro, ya sabes cómo son, no me pagaron. Eso es lo que oyes y normalmente tendemos a expresarnos de esa manera y eso hace, normalmente va a haber, porque por volumen, cuando te hablas de frecuencia, pues obviamente por volumen los temas de gastos médicos y de autos son
mucho más que los de daños complejos, y entonces permea al sector, digamos, al Poder Judicial, el que al primo o al amigo o a la aseguradora le pasó alguna cosa u otra, ¿no? Hay, no voy a decir nombres, pero literalmente ministros, un par al menos, en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que probablemente ya no vayan a seguir en un mes, pero, o en algún tiempo, pero es de alguna manera como que aceptan que tienen un tema en contra de las aseguradoras, y eso es pues muy triste porque es el órgano finalmente que va a decidir controversias importantes de seguros, y es una pena, y obviamente hay que hacer ese trabajo precisamente para decirles es que así no es, pero desde cómo están organizados, o sea, quiero, para acabar la idea, que decir es, qué bueno que se está haciendo, hay que convencer a los jueces que no es así, hay que convencer a las personas que no es así, porque la realidad es que no es así, es un simple tema de una mala percepción, pero sí creo que es una lucha contracorriente, porque sí pareciera que la impresión es, digamos, que no quieren pagar, y se ve muy claro también la falta de profesionalismo con los jueces, en el sentido de que todas las decisiones recientes que se han dado en contra de compañías aseguradoras en temas de prescripción, etcétera, son de seguros que son pólizas machote, digamos, pólizas ya establecidas y que pues cuando te dan una de auto, lo que sea, realmente no negocias nada. Esos principios sobre los que deciden, los aplican a los seguros de daños. Aplican para eso, pero cuando el juez da digamos, cuando hay una tesis o una jurisprudencia que es vinculatoria o vinculante, no distingue si es un seguro como en otros países que le llaman líneas personales o líneas comerciales, que en líneas personales la gente está un poquito más desprotegida. En líneas comerciales va a haber un agente de seguros, tienen una administración de riesgos normalmente las empresas aseguradas, hay una relación diferente. El problema es que estas tesis y estas resoluciones judiciales se refieren a temas personales y los extrapolan, se tienen que usar para temas comerciales. Entonces ahí las aseguradoras creo que están las ponen una desventaja, y una vez más, pues es este criterio para apoyar al consumidor, que hasta cierto punto es lógico apoyar al consumidor en ciertas circunstancias, pero no lo es cuando tienes al uno de los 3, 5 agentes de seguros más brokers del mundo, cuando tienes una administración de riesgos, cuando te dimos la oportunidad, es más, hasta cuando tú traes el texto, ¿no? Y cuántos asegurados no hay que llevan el texto y después quieren decir que la compañía fue la que puso el texto no apropiado, ¿no? Pero bueno, mi comentario, más que una pregunta, perdón, era como, pues estamos luchando contra el corriente, pero el reconocimiento de qué bueno que se está tratando de hacer algo para decir, así no es el mercado, o al menos Sura así no lo hace, ¿no? Así no lo ve. Así es, lo tratamos hace un ratico, el riesgo reputacional de las compañías de seguros. Es impresionante, pero es también es el reto nuestro, cómo comunicarlo mucho más claro para que cuando se presente, digamos, algún litigio o algún tema legal, pues tenga claridad. Y siempre será la parte débil, la compañía de seguros, pues porque protegen es la parte, digamos, a los consumidores de seguros digamos, líneas personales. Y tienes razón, muchos temas de movilidad los generalizan para un tema, digamos, de empresa. Y el concepto es que, por eso vuelvo y digo, la especialización siempre será. ¿Para qué? Para cada quien que esté jugando un rol. En el caso de que estén en un litigio, que sepa de la parte técnica y cómo aclararlo. Y por eso es tan importante entregar elementos probatorios como son los conceptos de legal, un concepto de un contador forense o o un investigador, para que haya claridad, pero estaremos siempre en la parte menos, y siempre nos castigan muchísimo. Sí. Y creen que tenemos muchos recursos económicos porque nos creen ricos. Sí, sí. Y no crean, las utilidades de las compañías cada vez son menores porque como las primas tienen que estar tan ajustadas para poder entrar a un mercado que es tan competido. Claro. No es fácil, no es fácil. Sí. Pues fíjate, yo he aprendido mucho en este podcast. Me imagino que mucha gente que está entrando en esto no se imagina el conocimiento que debes de tener de tantos diferentes cosas que pueden entrar, la construcción, los autos, maquinaria, o sea, es increíble.
tener ese conocimiento de tantos diferentes temas para poder entender cómo se aplica en un siniestro y a la vez también estar preparado, ¿verdad? Porque pues nunca sabe cuándo va a llegar el siguiente y cómo va a llegar. Creo que la experiencia que hemos tenido definitivamente ha demostrado que salen siniestros que nunca nos imaginábamos y no te quedas como, "Ah, bueno, ¿y esto?" No, y como uno, cada vez que pasa un evento de esto cambia, no solamente cambió la vida, en el caso en mío de Otis, sino también, digamos, al país, porque mira que para ello se crea la norma de vientos para la reconstrucción de Acapulco, porque pues no podían volver a construir los condominios con la misma técnica, digamos, de lo que tenían en Cristales. ¿Por qué? Porque ya pasó un evento, puede que vuelva y ocurra y no pueden tener la misma, digamos, estructuralmente, tiene que cambiar el diseño y eso aporta mucho también, porque pues finalmente es la protección de las vidas humanas. Entonces, todos nos desarrollamos en un tema y es como la normatividad cambia, las compañías de seguro tenemos que aprender, cómo los mismos asegurados tienen que entender que el mundo está cambiando en temas climáticos y que si no hay conciencia, pues van a seguir teniendo, uno trabajar toda la vida para tener algo y de un minuto desaparecer. Eso es el seguro. Eso es el seguro. Pues muy bien. Pues agradecerte, Claudia, tu tiempo. Desafortunadamente se va muy rápido y platicando contigo, como siempre, pues sí, se va más rápido. Entonces, muchas gracias por todo esto que nos compartes, por haberte dado el tiempo para venir con todas las responsabilidades que tiene Censura, pero el tiempo que nos regalas es muy valioso, lo que nos comentas es muy valioso, de verdad lo apreciamos mucho y agradecerte el tiempo de haber estado con nosotros. No, a ustedes por haberme invitado. Me siento supremamente orgullosa de esta invitación y de verdad gracias y esperamos seguir teniendo estas pláticas porque todos desde cada rol que representamos tenemos experiencias para contar y hacer de los seguros algo maravilloso. Claro que sí. Bueno. Con esto los dejamos. De nuevo, gracias por escuchar este podcast. Vamos a seguir buscando expertos y expertas como Claudia para que nos den ese conocimiento que ellos tienen para cómo se manejan estos siniestros. Y pues agradecido siempre con nuestros patrocinadores, RG Espinosa, Clyde & Co., que nos han ayudado para poder hacer esto un poco más visible, ¿verdad? Pues ahora con video, en un estudio, todo muy bonito y agradecemos ese apoyo que tenemos en el mercado. Busquen el podcast, va a estar en Spotify, en YouTube, vamos a tener también en diferentes redes sociales, nos pueden seguir, pueden hacer like, pueden compartir comentarios ahí también y agradecemos y los vemos en el próximo episodio de Claims on Fire, donde los expertos hablan.